El día de hoy vamos a conocer dos casos bastante turbios de desapariciones forzadas en México, los cuales estoy seguro nos harán reflexionar bastante. El caso de Rosendo Radilla Pacheco es un recordatorio doloroso de las atrocidades cometidas durante la llamada Guerra Sucia en México, que nos sirve como testimonio del ambiente hostil que se vivió en el país durante la segunda mitad del siglo XX. Rosendo Radilla Pacheco nació el 6 de diciembre de 1911 en Atoyac de Álvarez y se convirtió en una figura prominente en su comunidad por su dedicación tanto como agricultor como líder local, además de su activismo musical, especialmente sus corridos críticos hacia el sistema, que lo hicieron una figura influyente, aunque incómoda para las autoridades. A lo largo de su vida, Rosendo se comprometió profundamente con el bienestar de su comunidad. Como alcalde de Atoyac de Álvarez, trabajó arduamente para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos, impulsando proyectos de infraestructura y servicios esenciales. Su papel de liderazgo se extendió más allá del ámbito político, ya que sus canciones, que criticaban abiertamente el régimen, hicieron eco en una comunidad que también sufría bajo la represión del gobierno federal. En este sentido hay que decir que la década de 1970 en México estuvo marcada por una feroz represión política bajo el gobierno del Partido Revolucionario Institucional. El país vivió la Guerra Sucia, una etapa de violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluyendo la detención arbitraria y desaparición forzada de miles de ciudadanos. Las fuerzas de seguridad y el ejército estaban involucrados en una campaña de terror para silenciar cualquier forma de oposición real o percibida. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco estaba realizando un viaje rutinario de regreso a su hogar en Atoyac de Álvarez, después de una visita a la ciudad de Chilpancingo. Se había enfrentado a problemas personales y familiares, pero no había ninguna indicación de que ese día sería el último que pasaría con su familia en libertad. El contexto del viaje de Rosendo es esencial para entender su desaparición. En ese periodo, Guerrero era una región con una fuerte presencia militar debido a la actividad guerrillera y la represión política. Los puestos de control militar eran comunes en las carreteras y las autoridades utilizaban estos puntos para llevar a cabo inspecciones y a menudo detenciones arbitrarias. El 25 de agosto, Rosendo viajaba en su vehículo, un Chevrolet 1965, hacia Atoyac de Álvarez. La ruta lo llevaba a través de una carretera custodiada por un puesto de control militar. Aproximadamente a las 10 de la noche, cuando Rosendo se acercaba a su destino, los soldados del puesto de vigilancia le pidieron que se detuviera y se identificara. No había ninguna causa visible o específica para la detención de Rosendo en ese momento, lo que era indicativo de la naturaleza arbitraria y a menudo caprichosa de tales detenciones. Los informes de testigos y la declaración de la familia sugieren que Rosendo fue tratado de manera brusca. Incluso se menciona que alguien referenció que había órdenes del entonces gobernador de aquella entidad. Testigos que estaban presentes en la carretera o en los alrededores informaron que vieron cómo Rosendo fue sacado de su vehículo y sometido a un registro exhaustivo. Los soldados, que parecían tener órdenes de actuar con severidad, no ofrecieron ninguna explicación clara sobre el motivo de la detención. Se sabe que, en un momento, los soldados llevaron a Rosendo a un área apartada del puesto de vigilancia y fue allí donde perdió contacto con el mundo exterior. Su familia, al recibir noticias del arresto, se movilizó rápidamente. María Pacheco, su esposa, y otros miembros de la familia intentaron obtener información del puesto de control, pero se encontraron con evasivas y una actitud hostil de los soldados. Las versiones de estos mismos variaban y no proporcionaban detalles concretos sobre el destino de Rosendo. La desaparición de Rosendo no solo afectó a su familia, sino que también tuvo un profundo impacto en su comunidad. Los residentes de Atoyac de Álvarez estaban al tanto de su trabajo y su activismo, y la noticia de su aparente rapto se extendió rápidamente. La comunidad local, que había sido testigo de su dedicación y esfuerzo por mejorar la vida en la región, se unió a la familia en la búsqueda de respuestas. Como mencioné hace unos instantes, el contexto en el que ocurrió esta desaparición es crucial para entender el alcance de la represión y el nivel de peligro en que vivían los ciudadanos de Guerrero. Los puestos de control militar, como el que detuvo a Rosendo, eran a menudo utilizados como puntos de detención para individuos considerados sospechosos en el régimen. La arbitrariedad y la falta de rendición de cuentas eran características comunes del gobierno de Luis Echeverría y José López Portillo durante esta Guerra Sucia. La desaparición de Rosendo se enmarcó en una serie de casos similares de desapariciones forzadas que afectaron a miles de personas en México durante esos años. Las tácticas del gobierno estaban diseñadas para infundir miedo y controlar a la población mediante la violencia y el terror. Las fuerzas de seguridad actuaban con impunidad y las denuncias de violaciones de derechos humanos eran ignoradas o minimizadas. Después de la desaparición de este hombre,
la familia enfrentó una lucha ardua para obtener justicia. A pesar de los esfuerzos por presentar denuncias, todo llegaba a un muro con silencio y evasivas. La falta de avances en la investigación y la respuesta indiferente del gobierno llevaron a la familia a buscar ayuda en instancias internacionales. En 2001, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México emitió una recomendación formal sobre el caso, concluyendo que Radilla había sido detenido de manera ilegal y que las autoridades mexicanas habían violado gravemente sus derechos. Este fue un reconocimiento importante de la responsabilidad del Estado, pero no resolvió el caso ni trajo justicia completa para la familia Radilla. Es entonces que en 2009, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este organismo encontró al gobierno mexicano culpable de las violaciones graves de derechos hacia el individuo. El fallo de esta corte ordenó al gobierno mexicano adoptar una serie de medidas de reparación, incluyendo la búsqueda de los restos de Rosendo, el reconocimiento de la responsabilidad y compensaciones económicas para su familia. Aunque el fallo representó también algo significativo, la implementación de medidas no llevó a nada. El gobierno mexicano de ese entonces comenzó a coordinar esfuerzos para localizar los restos de Rosendo. La búsqueda se enfrentó a múltiples desafíos, ya que, en primer lugar, muchas de las áreas sospechosas para localizarlo eran de difícil acceso y estaban en condiciones de deterioro. Además, el paso del tiempo había borrado muchas de las pruebas físicas y la falta de documentación precisa complicó la tarea. Las excavaciones se realizaron bajo la supervisión de antropólogos forenses y personal especializado en búsqueda y recuperación de restos humanos, quienes emplearon técnicas avanzadas para identificar posibles sitios de interés. A pesar de estos esfuerzos, las excavaciones iniciales no produjeron resultados. La dificultad para obtener información precisa, debido a la falta de cooperación de algunos exfuncionarios militares, complicaban las cosas. La familia Radilla y sus defensores continuaron presionando a las autoridades para que mantuvieran el enfoque en la búsqueda y garantizaran que se cumplieran las recomendaciones internacionales. En 2014, un avance importante se produjo cuando un grupo de antropólogos forenses encontró restos humanos en una zona de Guerrero que había sido objeto de búsqueda. Estos restos fueron enviados a laboratorios especializados para su análisis y comprobación de los registros de ADN de la familia Radilla. La identificación fue un proceso meticuloso, pero finalmente, en 2015, se confirmó que los restos encontrados correspondían a Rosendo Radilla Pacheco. La noticia fue un momento agridulce para la familia, que finalmente obtuvo una respuesta, pero también enfrentó el dolor de saber que Rosendo había sido víctima de una violación tan grave de derechos humanos. La vida y desaparición de Rosendo son un testimonio de la brutalidad de la represión vivida durante la segunda mitad del siglo XX en México, y un símbolo de resistencia para aquellos que buscan el bienestar social. Su historia merece ser rememorada y tomada en cuenta como un llamado a la acción, pues aún, al paso de las décadas, sucesos similares han seguido ocurriendo, aun con el paso de distintos gobiernos. Gamaliel López Candosa fue en su tiempo un reconocido reportero en el medio de la televisión local en México, y del mismo modo terminaría convertido en un símbolo del periodismo comprometido del país que siempre estará envuelto en violencia y represión. Nacido el 9 de marzo de 1975, desde joven siempre mostró un interés profundo por el periodismo y la comunicación. Influenciado por el deseo de contar historias y exponer la verdad, estudió comunicación, donde se destacó por su habilidad para investigar y reportar sobre temas de interés público. Su pasión por el periodismo y su compromiso con la verdad lo llevaron a buscar oportunidades en medios de comunicación más grandes. Es así que a principios de la década de los 2000, Gamaliel se unió a TV Azteca, una de las principales cadenas de televisión en México. Su trabajo como reportero se centró en temas de política, crimen y derechos humanos. Se ganó la reputación de ser un periodista valiente, dispuesto a investigar casos hasta sus últimas consecuencias e informar sobre situaciones peligrosas. Por medio de su trabajo en TV Azteca, López Candosa cubrió numerosos eventos importantes y fue reconocido por su capacidad para manejar situaciones complejas con integridad y profesionalismo. Su dedicación a la investigación y a exponer la verdad lo convirtieron en un blanco para aquellos que se oponían a la transparencia y al escrutinio público. A pesar de las amenazas y la presión, López Candosa continuaba con su trabajo, impulsado, comprometido por su periodismo y el deseo de contribuir a una mejor sociedad mexicana. Gamaliel López Candosa desapareció en circunstancias que generaron gran preocupación y conmoción, en una creciente ola de violencia relacionada a la guerra con el narcotráfico y la corrupción, lo que hacía que el trabajo de los periodistas fuera especialmente peligroso, con un aumento en las amenazas contra periodistas y una serie de incidentes violentos que afectaban a los medios de comunicación.
López Candosa había estado investigando y reportando sobre temas sensibles, incluyendo el tráfico de drogas, la corrupción en distintos niveles de gobierno y las violaciones a derechos humanos. Este trabajo lo llevó a enfrentarse a grupos criminales y funcionarios corruptos, lo que, sin duda, prácticamente sentenció su destino. Las amenazas y el hostigamiento contra él no eran infrecuentes. Se volvió en un objetivo que debía ser silenciado. Cuando la familia reportó la desaparición de Gamaliel a las autoridades, se iniciaron las primeras investigaciones. La falta de pistas concretas y la naturaleza sensible de las investigaciones que llevaba a cabo pronto dieron con testigos que declaraban sobre las amenazas que su trabajo le había puesto. Sin embargo, esto no condujo a resultados viables. Todos los que alguna vez habían conocido a Gamaliel colaboraron en la búsqueda, pero a pesar de las denuncias, la respuesta inicial de las autoridades fue lenta y poco efectiva. La falta de acción concreta por parte de las fuerzas del orden exacerbó la angustia de la familia y de la comunidad periodística. Todo parecía apuntar a que el caso de López Candosa era parte de una campaña sistemática para silenciar a aquellos que informaban sobre la corrupción y el crimen. La familia de López Candosa, junto con organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, hicieron un llamado constante a las autoridades para que intensificaran la búsqueda. La presión pública y la cobertura mediática jugaron un papel crucial en mantener el caso en la agenda, pero aún así, no hubo resultados. Al igual que el caso anterior, organizaciones internacionales presionaron al gobierno mexicano para que asumiera una postura más firme, lo que contribuyó parcialmente a mantener visibilidad del caso y demandar justicia de otros similares. Pero hoy, a tantos años de ocurrido, pareciera que este hombre se lo tragó la tierra. Y puede que similar que al caso de Radilla, no se puedan tener indicios claros sino hasta muchísimo tiempo después. La historia de este hombre es un ejemplo de valentía en medio de la tragedia, en un contexto lleno de violencia y corrupción. Algo curioso que encontré mientras revisaba la información es que por algún motivo hay gente que cree que el fantasma de Gamaliel aparece en este video del grupo musical La Firma, más precisamente de la canción Con Intención de Lastimarme, ya que en cierto momento del videoclip, al fondo de la agrupación aparece un hombre vestido de azul. Por algún motivo muchas personas están convencidas de que podría tratarse del fantasma de este hombre. Sin embargo, no parece haber un motivo exacto para esto. Es así como llegamos al final del video. Le mando saludos a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Braulio Jaime y Zero. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña aportación. Muchas gracias por ver. Espero que te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.